Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Bueno, esperemos que ingresen los demás. Voy a buscar el libro guía por el momento. Sí, la nota del taller falta. Sí, me falta calificar unos talleres. Cuando tenga todas las notas de todo el grupo, ya les envío la retroalimentación del taller. ¿Listo? Pero ahorita pues les comparto de una vez la del quiz y la del parcial para que me escriban si hay alguna anomalía, pero no creo. Porque pues eso hace parte de la socialización de notas. Si voy a dejar hasta mañana, me escriban para hacer algún reclamo. Si no hay reclamos, entonces yo subo la nota al campus mañana en la mañana. Sí. Bueno, yo creo que con el taller nadie tiene problemas, ¿no? Más cuando son grupos grandes que pueden resolverlo. Y yo hay algunas ideas. No es de preocupar. ¿Listo? Bien, ¿quién de los que está aquí tiene preguntas? Y los casos de los estudiantes, sí, los casos particulares, pues, me pueden escribir por interno. Si ven que no es necesario hablar aquí en el grupo. Ahorita los respondo después de la clase. Y en general, pues, la mayoría le fue bien en el parcial, en todo. Y cuando aparece NP, pues significa que no presenta. Listo, por lo menos yo no encuentro su trabajo ni en Teams, no lo encuentro en Teams especialmente. Que recuerden que ustedes me envían por WhatsApp, pero cuando lo envían por WhatsApp es mientras logran resolver su problema de conexión. Después se espera que lo suba a Teams. Y yo califico todo ahí en Teams. Hola, profe, Listo. buenas tardes. Buenas tardes. Profe, en el quiz, me parece que no presenté, pero usted me dijo que la nota del segundo punto del parcial iba a ser para el quiz Ah, pero es que yo no me acordaba. y yo se lo había Usted no especificado en colocó. el parcial. Sí, en el parcial le coloqué ahí en el segundo punto que eso valía como mi quiz. Ah, bueno, entonces me envía ahorita un print de las observaciones que le hice en ese punto y ahorita le ajusto la nota. Vale, ¿Listo? profe, gracias. Eso. ¿Quién más tiene así observaciones? Ah, bueno, el solucionario no lo he enviado, ¿no? Ya lo voy a enviar, lo tengo por aquí. Solucionario. Sí, aunque el solucionario que hice, bueno, no lo he descargado aquí a mi computadora. Lo tengo en mi celular. Bueno, ahorita lo envío el solucionario. ¿Listo? ¿Qué puedo decir del parcial? Algo, pues voy a proyectarlo aquí. La parte aquí, retroalimentación. Pues miren, el punto 1 se debía hacer de manera inmediata, pues, porque dice que si esas dos funciones son linealmente independientes. Sí. Nosotros no estudiamos hay una técnica que se llama, usted puede calcular un determinante allí usando las derivadas de estas funciones, y si ese determinante es cero, son linealmente dependientes. Muchos lo hicieron así, ¿no? Browskiano, utilizando ese concepto. Pero inclusive no es necesario hacer todo eso, simplemente observar que por propiedad del logaritmo, sí, la función y2 es logaritmo natural de raíz de x. Algunos sí lo hicieron así. Es lo mismo que tener logaritmo natural de x elevado a la 1 medio. Y por propiedad del logaritmo, así 1 medio, es el exponente de la x, sale de la función logaritmo y queda multiplicando. ¿Sí? Entonces queda así, 1 medio logaritmo natural de x. Si usted hace el cociente entre las dos funciones, y1, y2 sobre y1, eso le da constante. Y nosotros insistimos en eso, de que si el cociente entre las dos soluciones es constante, pues quiere decir que no son linealmente independientes. ¿Sí? Aquí se cancelan esto y queda 1 medio. Igual una constante y ya. Entonces ese era inmediato. ¿Listo? El punto 2
Si ustedes se fijan en él, pues es muy parecido al del quiz, ¿no? Casi lo mismo. Aunque en este caso sí aparece una integral por ahí que se debía hacer por partes, ¿no? Pero en definitiva, pues no, eso no debe ser una dificultad para nadie aquí, ser una integral por partes. Y era muy parecido en la estructura al del quiz. ¿Listo? Si usted lo hacían usando reducción de orden, se complicaba un poco, ¿no? Pero podían usar la fórmula, pues. O sea, alguien ese día me preguntó, y yo dije que podían usar la fórmula. Que esa fórmula dice que la otra solución linealmente independiente, Y2, es igual a U por Y1. Y entonces U se calcula así. Es la integral de 1 sobre la solución Y1 al cuadrado por exponencial de menos la integral de P por dx. Y todo eso a su vez lo integro con respecto a x. Si era hacer esta integral, ¿no? Identificando quién era P. P, ¿quién era? Bueno, aquí en la DO ustedes dividen entre x a los dos lados. Y P era con menos y todo, menos, abro paréntesis, 1 menos x sobre x. ¿Sí? Que con el menos que está acá, queda más. A la final aquí queda un logaritmo natural de x menos x. Y bueno, realmente es una integral sencilla. Y que se hace por partes. Y no lo quiero hacer porque es que yo tengo el solucionario, entonces solo estoy dando ideas de que no está tan complicado el parcial, pues. Y para el otro caso dice, encuentre la ecuación de movimiento de un sistema masa-resorte que es modelado por la siguiente ecuación diferencial, ¿no? Aquí yo les di la ecuación diferencial que modela el sistema. ¿Listo? A la final estaba pidiendo que resolviera una ecuación de segundo orden lineal no homogénea. ¿Sí? Y debía usar el método de coeficientes indeterminados. ¿Sí? Hallar la solución del sistema homogéneo asociado. Luego hallar una particular con el método de los coeficientes indeterminados. Y luego buscar C1 y C2 para que satisfaga estas condiciones iniciales, ¿no? Porque miren, este lo hice así porque con ustedes no pude ver bien esa clase de sistema masa-resorte. Pero a otro grupo que yo tengo de ecuaciones, sí lo puse un poquito más complicado para ellos, ¿no? Bueno, la primera pregunta, la 1, sí fue igual que la de ustedes. La 2 sí la cambié para el otro grupo también, distinto. Pero parecido en el fondo. Y aquí, sí, en lugar de darle la ecuación que modela el sistema, ellos tenían que deducirla, ¿no? Parecísimo al ejercicio del taller. Pero bueno, ustedes, porque yo entiendo que no vimos bien ese tema, yo les di la ecuación de una vez. Entonces, tienen la técnica para resolverla. Bien. Por ejemplo, el sistema homogéneo asociado nos daba con discriminante positivo. Y tenía dos soluciones positivas, lambda 1 igual a menos 2, lambda 2 igual a menos 4. Y bueno, por ahí van las cuentas. Listo, pero como les digo, yo creo que no vale la pena hacer la solución aquí, más aún cuando tengo aquí mi teléfono en el solucionario, ahorita lo envío. Listo, pregunta hasta aquí. Ojo, los que no tengan nota, los que tengan cualquier problema, me escriben al interno por el WhatsApp. No me escriban por Teams, ¿sí? Para mí es mejor el WhatsApp. Yo respondo ahí bien rápido y soluciono todo rápido. Tienen que hacerlo, escribirme rápido. Listo, porque hasta el sábado es que puedo subir la nota al campus. Entonces, hoy es miércoles, ya ahora en la noche les comparto la nota del taller. Espero hasta mañana en la mañana y de ahí ya subo la nota del campus. Listo, y tengo otros 6 grupos, otros 5 grupos para hacer lo mismo. Entonces, necesito ir agilizando. Bueno, eso con respecto a socialización de notas. ¿Sí?
Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer este corte? También busco el contenido programático. Entonces nosotros vamos a estudiar una herramienta importante que es la transformada de Laplace, ¿sí? Que nos permite resolver ecuaciones diferenciales de segundo o de tercer orden lineales, ¿no? Con coeficientes constantes y no homogéneos. Bien, vamos a estudiar ese método y algunas propiedades de la transformada de Laplace. Bien. Entonces tenemos fundamentalmente 3 semanas para eso. ¿Sí? Porque, bueno, aquí dice que un proyecto de corte, pero bueno, desde la coordinación del curso, desde que estamos en la virtualidad, no se hace ningún proyecto. Se continúa con un taller. ¿Listo? Ojo que los porcentajes aquí cambian. Bueno, inclusive podríamos no hacer quiz. ¿Ustedes qué prefieren? ¿Quiz y taller o solo taller? Solo taller, profe. Solo taller, profe, es más rápido y más ágil así. Sí, porque aquí no aparece que contenido no dice quiz, no aparece quiz. Entonces, podríamos hacer solo un taller. Ese taller vale el 10%. Y el parcial, como los demás, vale 20%. Bien. Entonces, miren, estas 2 semanas que vienen nos vamos a dedicar a las secciones 6.1 y 6.2 del libro guía. Bien, que es la transformada de Laplace. Entonces, vamos a comenzar con eso. ¿Listo? Yo tengo inclusive unas notas que hice a mano. También las puedo compartir. Voy a buscarlas por aquí. Para quien quiera también algo adicional, pero bueno, es hecho a mano, pues, no es a computador. Traté de escribir bien, pero... Laplace transform. Estas notas las puedo compartir. ¿Sobre cuál tema, bro? ¿Sobre el Laplace? Sí. Sí, nos serviría. Este tema es como un poquito... Estas notas. ¿Listo? Aquí. Entonces, miren, la transformada de Laplace, ¿qué es lo que hace? Pues ella recibe funciones de variable real. Es una maquinita, ¿no? Es una maquinita. Y ya empezamos tema, pues. Y aquí entran funciones, digamos, f, una función f que depende de t. Donde este t puede ser tiempo. ¿Sí? T mayor o igual que 0. Y aquí en esta maquinita está la transformada de Laplace, que uno la nota con esta letra así, con una L de Laplace. ¿Sí? ¿Y qué sale de aquí? Sale una función ya de otra naturaleza. ¿Sí? Una función que vamos a escribir f mayúscula, que depende de S. S inclusive puede ser un número complejo. ¿Sí? Entonces por eso le llama esto transformada. Porque es que la función, mire, está ingresando una función de variable real. T es un número mayor o igual que 0. Y aquí me está arrojando en respuesta una función de variable compleja. Entonces, en efecto, ocurre una gran transformación de la función, ¿no? Bueno, ¿y cómo se define esa transformada de Laplace? Puede decir que Laplace de una función f de t es una integral impropia. Se define como la integral de 0 a infinito de la función f de t, y esto va multiplicado por exponencial de menos st, donde s es una cantidad fija, ¿no? Un número complejo o número real fijo, por dt. Entonces, miren, es una integral impropia. Tiene el límite superior, parece un infinito. ¿Sí? Esta es la versión continua de una serie. ¿Recuerdan de las series que es una sumatoria de, por ejemplo, desde 1 hasta infinito? Y alguna cosa, por ejemplo, la serie armónica. Esta no converge. Esta diverge, da infinito. Si le coloco un cuadrado aquí, y sí converge. Esta integral es una versión continua de una sumatoria, de una serie. ¿Listo? Entonces esta integral puede ser que converja o no. Si converge,
A eso le decimos que es igual a una función f de s. Y esa es la que se denomina la transformada de Laplace de la función f de t, ¿no? Aunque bueno, en principio esto no tiene nada que ver con ecuaciones diferenciales, ¿no? Estamos definiendo aquí una integral impropia, aquí una variable compleja, etcétera, nada que ver. Pero bueno, ya veremos cómo esa herramienta puede ser útil para resolver ecuaciones. ¿Listo? Entonces, permítame, me ubico la sección 6.1 del libro guía, digamos, para seguir el libro con su notación y todo. Sí. En definitiva, les voy a decir que la transformada de Laplace consiste en deducir algunas, como en hacer como una especie de tabla también. ¿Sí? ¿Cuál es la transformada de Laplace de una constante? ¿Cuál es la transformada de Laplace de una función trigonométrica? De una función polinomial. ¿Sí? Propiedades de la transformada. Eso es lo que vamos a hacer en principio. También ubico esta sección. Y comenzamos aquí entonces. Listo, en la definición de la transformada. Bien. Bueno, antes de deducir fórmulas y la tabla de las transformadas de Laplace de algunas funciones, voy a tratar de dar una idea de qué es lo que pretendemos hacer. ¿Sí? Porque nosotros vamos a tener aquí, digamos, este es el mundo donde están las ecuaciones diferenciales. ¿Sí? Y por acá, en el lado izquierdo, digamos, acá está el mundo donde dividen las funciones de la forma f mayúscula de s. ¿Sí? Que son funciones de variable compleja. Entonces, no, y aquí están las ecuaciones diferenciales, por ejemplo, y' más a, perdón, y2' más a por y' más b por y', más b por y igual a r. ¿Sí? Donde r puede ser cualquier cosa. Entonces, lo que nosotros pretendemos hacer es crear una conexión entre estos dos universos, ¿no? Estos dos mundos. Entonces, vamos a ver cómo de esta ecuación diferencial a esta ecuación, justamente a esta aquí, se le asocia acá una función fs. Y resulta que manipular aquí funciones en este campo acá es muy sencillo. ¿Sí? Entonces, ¿qué vamos a hacer nosotros? Digamos, vamos a trasladar un problema de ecuaciones diferenciales a un problema como algebraico. ¿Sí? ¿Qué quiere decir un problema algebraico? Como si ustedes tuviesen una ecuación, si usted tiene la ecuación 3x más 1 igual 0. Esto es un problema de álgebra, despejar la x. ¿Sí? Entonces vamos a trasladar un problema de ecuaciones diferenciales a un problema casi que de álgebra, de despejar aquí algo. ¿Sí? Cuando logremos hacer ese despeje aquí, en este mundo que es tan sencillo todo, aplicamos la transformada Laplace inversa y regresamos acá. ¿Sí? Entonces aquí, por aquí me vengo con Laplace y aquí me regreso con la transformada Laplace inversa. Entonces cuando me regreso digo, ah, mire, la función y que usted está buscando es esta. Esta es la solución de la EDO. No que yo la despejé acá, cuando me tocaba usar el álgebra de la sencilla, y después la traduje de nuevo con la Laplace inversa. ¿Sí? Eso es a grandes rasgos lo que uno pretendía hacer con esta herramienta. Listo, este es el camino. Entonces veamos cómo se hace eso. Entonces por un momento nos olvidamos ya de las ecuaciones diferenciales y empecemos a estudiar esta nueva herramienta matemática, este concepto. ¿Listo? Entonces siempre que converja esa integral impropia, decimos que esa es la transformada de Laplace de la función f de t. Bien. Entonces,
calculemos. Bueno, aquí en estas notas yo hago una digresión de por qué se define la transformada de Laplace de esa forma, ¿no? ¿Por qué es esa integral? ¿Sí? Para los que tienen curiosidades de ese orden, como la génesis de la definición de algo, ¿no? Yo hice aquí un análisis de eso, pero creo que para efectos prácticos no lo voy a mostrar en este momento. O sí lo puedo hacer, ¿no? Que no. Miren, ¿por qué se define la transformada de Laplace así? Entonces pensemos en series, ¿sí? Por ejemplo, nosotros sabemos que la siguiente serie, la de 1 sobre n factorial por x a la n, donde x es un número real fijo, sumatoria de n igual 0 a infinito, ¿sí? Esta serie converge a exponencial de x. ¿Listo? ¿Cómo uno puede mostrar eso? Usando el teorema de Taylor y haciendo una expansión de Taylor alrededor de 0 de la función exponencial, que es infinitas veces diferenciable. Bueno, una serie más conocida son las series... ¿Qué series? Las series geométricas, ¿no? Si usted tiene un radio, un número R que está entre 0 y 1, o entre -1 y 1, ¿sí? Entonces la serie A por R a la n, desde n igual 0 a infinito, esto converge a ¿qué? ¿Alguien sabe qué converge esta serie geométrica? Converge a sobre 1 menos 0. Listo. Si aquí en lugar de colocar R, coloco una X, lo mismo. ¿No? Entonces, ¿qué está ocurriendo aquí? A ver. Aquí lo que está ocurriendo es que yo puedo pensar que estoy haciendo una asociación también entre una función o entre una... Estoy haciendo una asociación entre una secuencia y una función, ¿sí? Por ejemplo, aquí, ¿cuál sería la secuencia? La secuencia sería 1 sobre n factorial, ¿sí? Cuando n varía desde 0 hasta infinito. ¿Esta secuencia qué números tiene? Tiene el número 1, 1, que 0 factorial es 1, 1 factorial es 1, 2 factorial es 2, entonces 1 medio, 3 factorial es 6, un sexto, y así sucesivamente. Tengo una secuencia discreta y por medio de esta relación que está aquí, yo puedo decir que a esa secuencia le estoy asociando la función exponencial, ¿no? Entonces estoy transformando una secuencia, algo discreto, en algo continuo. Miren, aquí aparecía una n. Las secuencias son indexadas con una n. Y aquí aparece ya e a la x, una función de variable real, ¿no? Aquí, por ejemplo, ¿qué está ocurriendo? Aquí tengo es x a la n multiplicado por a, siempre por a. Porque cuando n vale 0, a sigue siendo a. Cuando n vale 1, a sigue siendo a. Y a. Y a. Y a. Para todo valor de n. Entonces, esta secuencia constante, puedo pensar que la puedo asociar con la función a sobre 1 menos x. Entonces, estoy haciendo una asignación. O mejor dicho, estoy transformando una secuencia de números constantes en una función, ¿no? Entonces, si yo extiendo esa idea, puedo decir que si yo tengo una integral desde 0 hasta infinito de alguna función f de t, y ya no una secuencia, sino una función, ya no es x a la n, sino exponencial de menos st. A eso le asocio una función de variable compleja ya.
¿sí? Voy dando saltos. ¿Sí? Antes pasaba digamos, de los racionales a una función de variable real. ¿Sí? Antes tenía secuencias y le asocié funciones de variable real. Ahorita tengo funciones de variable real y le asocio funciones de variable compleja. Eso la transforma a Laplace. ¿Sí? Pero bueno, no es el interés especial, ¿no? Yo hago unas cuenticas aquí, pero por una curiosidad allí. Bien. La pregunta es, con esa definición tan extraña, ¿cómo calcula la transformada de Laplace de algunas funciones? ¿No? Ya que es una definición muy rara. Entonces uno dice, bueno, como es tan rara esa definición, consideremos la función más sencilla de todas, ¿sí? La función constante. Nos preguntamos cuál es la transformada de Laplace de la función constante c, ¿no? Entonces, consideremos f de t igual a t, perdón, igual a c, para todo t mayor o igual que 0. Empiezo por lo más fácil, pues. ¿Sí? Y me pregunto cuál es la transformada de Laplace de esa función de c. Entonces digo, pues no tengo más alternativa que usar la definición. Según la definición, la integral de 0 a infinito de la función, o sea, de c, por exponencial de menos st por dt. Sí, esa es la transformada de Laplace de una constante. Pero eso no dice mucho, ¿no? Tenemos que desarrollar esta integral. ¿Listo? Como es una integral impropia, podemos decir que esa integral se puede escribir así, es igual al límite, digamos, cuando t mayúsculo, la letra que ustedes quieran, t, n o lo que sea, tiende a infinito, ¿de qué? La integral de 0 hasta t mayúscula, de c, por exponencial de menos st, ¿no? Así es que uno calcula integrales impropias. Se coloca un valor constante, hace la integral así nomás, ¿sí? Una integral definida entre 0 y t, y después que ha resuelto la integral, toma el límite, ¿no? Lo más probable es que en el proceso tengamos que usar regla de L'Hopital, algo así, o algunas otras consideraciones. Bueno, ¿cuánto da esta integral? Pues C es una constante, sale la integral, y me queda la integral de exponencial. La integral de exponencial es ella misma, sobre la derivada interna, con respecto a qué, a t, estoy integrando con respecto a t, sobre menos s, por aquí queda así, evaluado entre 0 y t. Entonces ya hice la integral. Límite cuando t tiende a infinito. Listo, y ahorita preguntémonos cuánto da ese límite. Pero antes de calcularlo, antes de tomar el límite, pues evaluemos. Primero en t mayúscula y luego en 0. Aunque yo puedo quitar este menos de aquí e intercambiar el orden en que evalúo. Primero evalúo en 0 y luego en t. Listo, esto es el límite cuando t tiende a infinito. ¿Cuánto da eso? Veamos. Esto es igual a, de acá a acá. Y la primera parte es de fundamentación, deducir algunas fórmulas. Entonces, continuamos calculando la transformada de Laplace de una constante. Esto es igual a, cuando evalúo t minúscula en 0, queda exponencial de 0, que es 1, por c sobre s. Pues queda c sobre s. Menos, cuando evalúo en t, pues queda resto c sobre s por exponencial de menos st. Listo, eso es lo que me da. Y allí debo tomar el límite, ¿no? Límite cuando t tiende a infinito. Bueno, ¿y cuánto hace el límite? Pues en la primera parte es una constante.
aquí no aparece el T mayúsculo. Entonces queda la constante en esa primera parte, C sobre S, y tomo el límite solamente sobre esa exponencial. C sobre S menos. Inclusive puedo colocar C sobre S aquí, por propiedades del límite, y tomar el límite solamente aquí de esa partecita. Tiene el T mayúscula. ¿Sí? Y aquí tenemos que hacer algunas consideraciones. Este límite va a dar 0, dependiendo de quién sea S. O sea, este límite aquí va a dar 0 dependiendo de quién sea S. ¿Sí? En las notas que yo tengo aquí en el cuaderno, a mano, yo asumí, lo hice en la versión más general posible, asumí que ese era un número complejo. Listo, aquí es. Bien, pero yo creo que no es necesario hacerlo en esa versión tan general, porque el libro tampoco es riguroso en eso, ¿no? Yo lo hice así por rigurosidad, pero si ustedes leen el libro, vamos a ver qué dice en esa parte. Bueno, el libro todavía lo hace la transformar Laplace de 1 nomás, ¿no? El libro considera S como un número real, ¿ya? No lo considera como un número complejo, que es la versión general. Entonces yo tampoco voy a complicar las cosas. Entonces voy a asumir que ese es un número real. Si lee mis notas, ahí se ve la versión cuando es complejo. Entonces miren, si S es negativo, multiplicado por el menos que está aquí, da positivo. Y por lo tanto ese límite sería al infinito. ¿Listo? Si S es negativo. Y así todo se iría al menos infinito. Ah, no, perdón, al infinito. Sí, entonces la serie no converge en ese caso. Listo. En cambio, si S es positivo, si S es mayor que 0, aquí esto, como t tiende a infinito, pues t es positivo, ¿no? Entonces toda esta cantidad que está dentro de la función exponencial es negativa, ¿sí? Y exponencial de menos infinito, escribiéndole de una manera bastante informal, es 0, pues. Esto no está bien escribirlo, pero es lo que quiero decir. Listo. Concluimos entonces que, tenemos los 3 puntos para concluir, que la transformada de Laplace tiene una constante es igual a, como esta parte aquí se anula así que coloquemos la condición S mayor que 0, entonces la transformada de Laplace de una constante es simplemente C sobre S. Esa es la tal llamada función F mayúscula de S, ¿no? Si estuviésemos haciendo el caso general donde S es un número complejo, la condición sería que creo que la parte real de S tiene que ser positiva. Y también funcionaría igual. Listo. Entonces, bueno, estas notas, en esas partecitas donde yo lo hago como más general, no están buenas. Pero a la final se concluye el mismo resultado. Listo. Entonces, esa es la transformada de Laplace de una constante. Ojo, por el momento nos estamos olvidando de las ecuaciones diferenciales, ¿sí? Y estamos trabajando con un objeto bastante extraño. ¿Listo? Vean esto como una curiosidad. ¿Sí? Hay un objeto que definieron allí como una integral impropia y estamos calculando algunas transformadas. Bien. El paso a seguir, ¿cuál es? Calcular la transformada de Laplace de una función de la familia exponencial. ¿Listo? Ya que estas familias, este tipo de funciones de la familia exponencial aparecían tantas veces, ¿no? Aparecían tantas veces cuando resolvíamos ecuaciones de segundo orden lineales, ¿no? Aparecían estas exponenciales. Entonces calculemos la transformada de esas. Listo. Y así vamos empezando a
construir una especie de tabla. Entonces este es el primer resultado que debemos guardar en nuestra tablita de transformadas. Por un momento olvidándonos de todo. ¿Sí? Listo. ¿Qué otra transformada interesante? Entonces, ojo que para deducir la siguiente fórmula vamos a usar el resultado anterior. Eso es lo interesante, que es una especie de desarrollo inductivo, ¿no? El siguiente paso depende del anterior, y entonces nos facilita todo. Entonces, miren, esta es la transformada de Laplace de la función exponencial de K por T, donde K es cualquier constante, puede ser inclusive un número complejo, pero vamos a restringirnos a números reales. Bien. Entonces, por definición, esta transformada es integral de 0 a infinito de que la función que estoy transformando, exponencial de K por T, multiplicado aquí por exponencial de menos ST por DT. ¿Listo? Esa es la integral que debo calcular. Bien. Pero si nosotros nos colocamos unos lentes apropiados, miramos esto apropiadamente, podríamos resolver esa integral instantáneamente usando el caso anterior. ¿Listo? ¿De qué forma? Miren. Esto es lo mismo que tener la integral de 0 a infinito de exponencial. Voy a unir estas dos exponenciales. Entonces queda exponencial de K menos S, factor común de T por dt. ¿Listo? Inclusive puedo colocar un menos aquí y puedo intercambiar el orden dentro del paréntesis. ¿Sí? Colocar aquí S menos K. Bien. Entonces, si ustedes analizan esto con cuidado, permítanme, ¿a qué me refiero con analizar esto con cuidado? Esto aquí es como si estuviese multiplicado por el número 1, ¿cierto? Y aquí este S menos K, llamémoslo S'. ¿Sí? S', llamémoslo. A S menos K. ¿Sí? Todo lo que yo tengo ahí no es otra cosa que esto. La integral de 0 a infinito de la función 1 multiplicado por exponencial de menos S' por T por dt. ¿Cuánto da esta transformada? ¿Alguien vio el truco ahí o no? Voy a colocar aquí menos S' por T. Una sustitución, profe. Es una sustitución. Nosotros ya sabemos una cosa, miren, que la transformada de Laplace de una constante es igual a C sobre S. Pero que en el fondo, ¿eso qué es? Si S es mayor que 0. En el fondo, ¿eso qué es? Esa es la integral de 0 a infinito. Es la constante por exponencial de menos ST por dt. ¿Sí? Esa integral, ¿cuánto da? C sobre S. En este caso, el C viene siendo el 1. Y el S viene siendo el S'. Entonces, esto da 1 sobre S'. Es decir, 1 sobre S menos K. Siempre y cuando, ¿qué? Siempre y cuando S' sea positivo. Es decir, siempre y cuando S sea mayor a K. Y así tenemos otra transformada. Listo. 1 sobre S menos K. Otra más para nuestra tabla, la segunda. Bien, pregunta hasta aquí. Y enseguida deducimos otras. ¿Sí? Necesitamos por ahí unas 7 fórmulas para resolver una gran variedad de ecuaciones diferenciales.